¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que haya sido una semana increíble, cargada de muy buena energía. Y si no fue así y fue una semana no tan buena o no tan agradable, tratemos de sacarle lo positivo dentro de lo negativo que hayamos tenido que vivir o lo no tan bueno que nos tocó vivir. Bienvenidos a su canal médico, donde tratamos que los conceptos de medicina se simplifiquen y estén al alcance de todos, para que logremos comprender qué pasa en nuestro cuerpo, qué nos afecta o por qué nos dicen a veces los médicos una cosa u otra. En este caso quiero continuar en un tema que hablamos en el video pasado, que es la obesidad, para que logremos entender qué es lo que realmente nos afecta de la obesidad o por qué los médicos todo el tiempo nos están atormentando, si se quiere, con el tema del peso. Entonces, la obesidad, como habíamos hablado, es una afectación en la cual una alta cantidad de grasa corporal incrementa la probabilidad de padecer muchos problemas de salud, entre estos afectando nuestra calidad de vida. Las personas con obesidad tienen una mayor probabilidad de sufrir, por ejemplo, problemas relacionados con el azúcar, es decir, azúcar alta en la sangre, o lo que también se conoce como diabetes. La presión arterial se eleva, que es la hipertensión, niveles altos de colesterol y triglicéridos en la sangre, también llamadas dislipidemias, ataques cardíacos debido a enfermedad cardíaca o enfermedades coronarias, o insuficiencias cardíacas o accidentes cerebrovasculares, problemas a nivel articular o con nuestros huesos, con nuestras articulaciones, ya que el mayor peso ejerce presión sobre huesos y nuestras articulaciones y esto puede llevar a un proceso degenerativo crónico, es decir, nuestra articulación se cierra y está en constante contacto y destrucción, produciendo una osteoartritis, que más tarde va a producir muchísima rigidez, mucho dolor y la mayoría terminan en prótesis. Apneas de sueño, es decir, dejar de respirar en un momento de la noche. Esto puede causar fatiga, puede causarnos somnolencia diurna o poca atención hacia problemas del trabajo y en casos más extremos, en un momento de apnea, podemos sufrir infartos, cálculos biliares y problemas de hígado y uno que otro tipo de cáncer. Hay tres factores que se debe considerar para determinar la grasa corporal de una persona y poder determinar su riesgo. El índice de masa corporal, que lo habíamos hablado en el video pasado, la medida de la cintura y otros factores de riesgo propios de la persona que pueden aumentar su probabilidad de padecer enfermedades. La circunferencia de la cintura. Las mujeres con una medida de cintura mayor a 35 pulgadas, es decir, 89 centímetros, y los hombres mayor a 40 pulgadas, es decir, 102 centímetros, tienen un aumento de riesgo de padecer enfermedades de corazón y diabetes de acuerdo a los diferentes artículos publicados. Factores de riesgo. Un factor de riesgo no significa que usted va a contraer la enfermedad, simplemente que puede aumentar las probabilidades, si es que yo no me cuido, de padecer la enfermedad. Algunos de estos son la edad, la raza o antecedentes familiares, que son cosas que yo no puedo modificar ni las puedo cambiar. Cuanto mayores riesgos yo tenga en mi vida, obviamente mayor va a ser la probabilidad de que yo desarrolle una enfermedad como lo que habíamos hablado, infartos, accidentes cerebrovasculares, problemas renales, etcétera. Los factores que yo podría controlar son si es que yo padezco hipertensión, controlármela adecuadamente, ir al médico, tomar mi medicación. Si padezco colesterol elevado, pues dieta y ejercicio para ayudarme a bajarlo. Si tengo diabetes, pues o la glucosa alta en la sangre, pues lo voy a controlar igual haciendo ejercicio y con una dieta baja en azúcares. Otros factores son tener un miembro de mi familia que ha sufrido del corazón, obviamente la vida sedentaria, no realizar nada, los consumidores del tabaco. La diabetes que va a presentar el paciente obeso es una diabetes tipo 2, que es una enfermedad que ocurre cuando el azúcar en la sangre se eleva o hay una concentración de glucosa demasiado elevada en la sangre. Aproximadamente 8 de cada 10 personas con diabetes sufren o padecen de sobrepeso u obesidad.
Con el tiempo, una concentración alta de glucosa en la sangre, es decir, que con el tiempo mantener todo momento el azúcar de mi sangre demasiado elevada, va a ocasionar problemas con mi corazón, accidentes cerebrovasculares, problemas renales, muchísimos problemas oculares, hay pacientes que incluso quedan ciegos, daños en los nervios, hay pacientes que pierden completamente la sensibilidad de sus piernas, de sus pies. Y si una persona corre riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2, perder entre un 5 a un 7% de su peso corporal realizando actividad física o realizando dieta le va a ayudar a prevenir o incluso retrasar el desarrollo de esa diabetes. Lo otro que presentamos es la presión arterial elevada o también llamada hipertensión, en la cual la sangre fluye a través de los vasos sanguíneos con una mayor fuerza de lo normal, ya que mis vasos sanguíneos han perdido su elasticidad, se vuelven más rígidos, por lo tanto la sangre necesita mucho más fuerza para poder moverse dentro de esos vasos. Obviamente eso hace que mi corazón necesite un esfuerzo mucho mayor, es decir, mayor fuerza en su latido, lo que va a dañar más mis vasos sanguíneos, va a dañar mi corazón y en algún momento puedo yo sufrir un infarto o accidentes cerebrovasculares, ya que al tener colesterol elevado se forma una placa en las arterias o las venas que se conocen como placas ateromatosas, que no es más que una reunión de grasa que se endurece y va tapando las arterias o venas, y este taponamiento es lo que puede producir el infarto, o más allá puede desprenderse, viajar por el torrente sanguíneo y afectar a una de nuestras arterias o venas a nivel cerebral, produciendo el accidente cerebrovascular o también conocidos como derrames cerebrales. La enfermedad cardíaca es un término que se utiliza para englobar todo lo que afecta a mi corazón, es decir, un infarto previo, la insuficiencia cardíaca, es decir, mi corazón ya no tiene la suficiente fuerza para latir y mandar sangre a todo mi cuerpo, angina, que es el dolor opresivo a nivel cardíaco. Si tenemos una presión arterial elevada, concentraciones elevadas de grasas, azúcar elevada en mi cuerpo, vamos a tener el caldo de cultivo perfecto y una bomba de tiempo para desarrollar una enfermedad cardíaca y más adelante obviamente desarrollar un infarto. Perder entre un 5 y un 10% de peso puede reducir mi factor de riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca. Es decir, si una persona pesa 200 libras, con la pérdida de 10 libras puede mejorar mucho su presión arterial, puede mejorar mucho su colesterol y obviamente evitar tener una enfermedad cardíaca. Los accidentes cerebrovasculares, como les había dicho, o derrames cerebrales, que son una afección donde se interrumpe repentinamente el suministro de sangre al cerebro, sea causado por una obstrucción, un ACV isquémico, o por la rotura de un vaso sanguíneo, a veces por la hipertensión, lo que se conoce como un accidente cerebrovascular hemorrágico o un derrame cerebral hemorrágico. Esto daña mi tejido cerebral, obviamente, y afecta a la persona porque no va a poder hablar, va a perder la movilidad de algunas partes de su cuerpo y su calidad de vida se va a reducir aún más. Las apneas de sueño, como les decía, la persona durante el momento que está durmiendo en la noche, automáticamente durante periodos de tiempo deja de respirar y nuevamente regresa. Pero estos periodos de tiempo donde el paciente no está respirando no le permite un descanso adecuado, pueden presentar infartos y obviamente poco a poco esta falta de oxígeno al cerebro va a terminar afectando. Además, hay estudios que señalan que las personas que poseen una apnea de sueño son mucho más propensas a desarrollar una diabetes de tipo 2 o enfermedades cardíacas. El otro padecimiento que podemos presentar es un síndrome metabólico, que es un grupo de afecciones que ponen en muchísimo riesgo a la persona. Enfermedad cardíaca, diabetes y derrames cerebrales. Pero ¿cuáles son estas afecciones? Primero, presentar hipertensión o presión arterial elevada, presentar diabetes o concentraciones altas de azúcar en la sangre, muy elevados mis triglicéridos en la sangre. Las concentraciones de lo que se conoce como HDL o popularmente el colesterol bueno son demasiado bajas,
y un exceso de grasa alrededor de la cintura es todo lo que se forma para un síndrome metabólico. Muy conocido en este tiempo y muy popular, la enfermedad del hígado graso, que es cuando se acumula grasa en el hígado, como su nombre lo indica, no dependiente obviamente de alcohol, por eso la enfermedad se conoce como esteatosis o esteatohepatitis no alcohólica. Las enfermedades que el hígado graso pueden provocar van desde daño grave al hígado o cirrosis y muchísimo más allá, las insuficiencias hepáticas. Las osteoartritis, ya que mi cuerpo está diseñado en sus articulaciones para cargar cierta cantidad de peso, cuando yo le empiezo a exigir más, voy a presentar dolor, hinchazón, disminución del movimiento y obviamente este consumo constante hace que se produzca la osteoartritis. Acabando con la articulación y el cartílago, son pacientes que, como les decía, tarde o temprano van a terminar en una prótesis articular. Enfermedades de la vesícula biliar, existen estudios donde se señala que el sobrepeso y la obesidad aumenta muchísimo el riesgo de padecer enfermedades de vesícula biliar como son cálculos biliares y colecistitis. Muchos hemos oído que le han operado a un familiar, a un amigo, a un conocido de la vesícula, extirpándola, sea por una lisectomía o por una colelap, es decir, la misma, pero por vía laparoscópica. Los desequilibrios en las sustancias biliares por el excesivo a veces consumo de grasa hace además que produzcamos mucho más colesterol. Los pacientes diabéticos tienen más propensión a algunos tipos de cánceres, ya que para tener un cáncer nuestras células empiezan a dividirse en exceso y ya no importa si están correctamente formadas. Estas deformaciones es lo que va a producir el cáncer, células deformadas que se siguen dividiendo sin parar. Pueden aumentar el riesgo de cáncer gástrico, por ejemplo. Van a producir también enfermedades renales, ya que mi riñón necesita trabajar mucho más para filtrar la sangre, no van a filtrar la sangre como debería, esto acompañado de la diabetes va a terminar en una enfermedad renal, incluso si sigue progresando puede terminar en una insuficiencia renal y pacientes dependientes de diálisis. Problemas durante el embarazo. El sobrepeso y la obesidad aumentan muchísimo los problemas de salud y aún más durante el embarazo. Las mujeres embarazadas tienen probabilidad de desarrollar diabetes gestacional, preeclampsia, que es la presión arterial alta durante el embarazo, que afecta no solo a la madre, sino al bebé. Muchísimas veces son pacientes que van a terminar en una cesárea. Un poco más allá de los problemas típicos de salud, vamos a ver problemas a nivel psicológicos y psiquiátricos relacionados con problemas sociales y emocionales. Las personas que sufren de sobrepeso y obesidad muchas veces, y eso es una mea culpa de la sociedad, que a veces no somos tolerantes, y empezamos a ser objeto de prejuicios, estigma. Por otra parte, las personas empiezan a tener sentimientos de rechazo, de vergüenza, culpa, que empeora su estado de salud mental, haciéndolos caer en una depresión, en una ansiedad, en estrés, generando que el paciente, en lugar de realizar una dieta y tratar de mejorar, al contrario, empiece a comer muchísimo más, mucha más cantidad y siga aumentando sus problemas de peso. Es decir, que la obesidad no solo es un tema médico, por lo cual cada vez que yo voy a una consulta médica, el que está detrás del escritorio me molesta que debo bajar de peso, debo tener una dieta saludable, debo realizar ejercicio. El tema va un poco más allá, porque quizás al inicio mi obesidad no me produce un malestar, no me produce molestias, o quizás ya estás pasando una depresión, una ansiedad, estrés por el objeto de sentirte rechazado o sentirte avergonzado por tu peso. Es por cuidar tu salud, es por cuidar tu corazón, es por cuidar tu presión, es por cuidar que no tengas un accidente cerebrovascular que no solo te perjudica a ti afectando tu calidad de vida, sino que afecta a las personas que están alrededor. Lastimosamente, los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular y no son atendidos en el momento óptimo y adecuado, en las primeras horas donde se produce, son pacientes que quedan con secuelas. Y al quedar con secuelas son pacientes que se van a volver dependientes de su familia y que obviamente no pueden valerse por sí mismos.
y que van a necesitar cuidados especiales, causando una afectación a nivel familiar más allá de su propia calidad de vida. Es por eso el tema constante del peso, de los cuidados del peso, la invitación en todo momento para que realicemos ejercicio, para que tengamos una dieta balanceada. No es por nada más. Espero que esté mucho más claro qué produce la obesidad, por qué nos atormentan los médicos con este tema. Y si te gustó el video y te fue útil, pues compártelo, dame un like y suscríbete. Si tienes interés en algún tema o te llama la atención algún tema, déjalo abajo en los comentarios, porque el canal está hecho para ustedes y para que todos vayamos aprendiendo, vayamos entendiendo qué pasa en nuestro cuerpo y quitando un poco de mitos alrededor de la medicina. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video.